Hola amigos de Arte en tus manos, para esta ocasión vamos a compartir cómo realizar estas lámparas portallaves. Son unas lamparitas muy sencillas, están muy de moda ahora, que son como en acrílico y traen nombres. Entonces quisimos compartir algo que fuera sencillo, que todos pudiéramos tener. Entonces aquí está este paso a paso que esperamos que les guste, que lo pongan en práctica para que puedan vender o regalar. Esta idea originalmente es para el Día de las Madres, pero si de pronto la necesitan para el Día de los Enamorados, para una amistad, un maestro, saben que solamente es cambiar las letras que se encuentran en el interior y la idea es totalmente variable y cambiable. Entonces, no siendo más, empezamos aquí en Arte en tus manos. Y estos son los materiales que vamos a necesitar para este proyecto. El principal y el protagonista son estas cajas que normalmente las podemos encontrar en almacenes tipo dólar o también donde venden insumos para los desayunos sorpresa. Si por alguna situación no pueden conseguirlas, también pueden armarlas en balso, que es una madera blanda, que es económica y a veces es muy fácil de encontrar. O en últimas, pueden hacer las cajas con palos de paleta, ¿sí? Como a veces hacen cofres con esos palos de paleta, podrían hacer un estilo de caja con esos palos, de los que son grandes, tipo lengüetas. Entonces la caja, necesitamos cordón 50 centímetros o un poco más, pongámosle 70 centímetros de cordón, cola de rata, cola de ratón. Si no tienen de esta, entonces una cinta o un cordón del que tengan en el momento. Hay de estas conexiones, estas son unas luces LED que no producen calor. Si las encuentran, mucho mejor. Si no, las que a veces son navideñas o que consigue uno en esas temporadas en eléctricos, en almacenes eléctricos, esos también les sirven. Retales de foamy, a veces los que trabajamos mucho foamy tenemos muchos pedazos, de esos pedazos podemos tomar para realizar de estos ganchos o clips que simulan los de tomar la ropa, con los que sujetamos la ropa. Si no los encuentran, entonces los clips tradicionales con los que plegamos hojas, esos también pueden ser de ayuda. Y los cáncamos, que esos los encuentran en ferreterías o también en estos sitios donde venden lo de dólar. Allí encuentran todos los materiales, se puede decir, para hacer este proyecto. Es muy económico y muy fácil de hacer. Entonces ya con ellos comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar el mensaje. El mensaje de esta ocasión, como es un especial para el Día de la Madre, entonces el mensaje debe ser para ella. Entonces por lo menos aquí corté esta que dice Mami Love, o pueden poner un corazón y mami, feliz día. O sea, el mensaje puede ser que cada uno quiera elegir. Las letras, cualquier letra de la que encuentren en Google a su disposición, a su gusto, grandes, gordas, pequeñas, esas son las que ustedes deben escoger, con las que ustedes se sientan identificados. Esas son unas letras muy sencillas, son totalmente rectas. Las escogí así para que el mensaje fuera mucho más claro y se entendiera, pero ustedes pueden hacer las que más les gusten. Igual, si desean algún abecedario, en el blog Arte en tus manos con Lili San, allí encuentran también algunos abecedarios, o si no, como les digo, en Google hay infinidad de estilos que les puede ser de ayuda. Entonces aquí ya las tengo listas para ponerlas en el proyecto. Las voy a poner aquí a un lado y lo que va a empezar a trabajar es la caja. La caja ustedes pueden, como les decía ahora, hacerla en balso, en madera, como ustedes más fácil les quede conseguirla. Estas cajas vienen así en color crudo. Les recomiendo que, como es un proyecto artesanal y que también necesitamos que los costos no sean muchos, las dejen así. Igual se ven muy lindas, están muy de moda, entonces es como lo ideal. Las luces, estas luces LED vienen así enrolladas. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlas en la parte interna. Les voy a enseñar cómo se ven. Ellas son muy lindas y se prestan mucho para esta ocasión en las que se están utilizando tanto las lámparas con avisos como con anuncios. Entonces las ingresan, ustedes después las pueden acomodar a su gusto y estas luces, el mecanismo lo vamos a dejar por fuera. Y acá ustedes lo arreglan como más llamativo les quede la luz, o así como lo hice yo, de manera así, solamente como desempaqué y puse, así quedan en el interior. Ahora lo que voy a hacer es tomar, todo esto sí debe quedar en la parte interna. Voy a tomar el algodón cola de rata. Previamente Sam me hizo unos orificios y que tuviéramos en cuenta la distancia de las letras en el interior, ¿sí? En la parte interna.
Entonces me hizo uno que quedará 3 centímetros de la parte superior y otro que quedará 5 centímetros de la parte inferior. Aquí hubo un pequeño error, pero pues él no se va a notar mucho con el mecanismo que le vamos a poner. Entonces estas, las luces, la verdad, con las letras, con el tendedero, no se va a quedar notando tanto. O sea, no, el que estén como despeinadas, como que desorganizadas, eso antes le va a dar un toque mucho más lindo a esta lámpara portallaves. Estas las ubicamos así, pero antes de ajustarlo voy a poner el mecanismo aquí, donde lo voy a ubicar. El mismo tendedero nos va a servir para sostener el mecanismo. ¿Sí lo ven? Así quedaría. Ya si ustedes desean pueden poner un punto de silicona, que no esté tan caliente la silicona. Cuando uno está recién poniendo a calentar la pistola, entonces pueden hacer un punto de silicona y pegan el mecanismo. Ya en esta parte lo que hacen es que anudan. Pueden poner también un adorno aquí en el extremo para que no se vea el amarre, una flor o el moño sencillo, así como lo voy a hacer, lo pueden dejar también. Se lo sujetan como mejor les parezca. Y así entonces miren, ya quedó el sujetador. Las luces las acomodo siempre como más lindas, ustedes vean que van a quedar. Y con los ganchos, con los de estos que parecen de colgar la ropa, recuerden que si no los encuentran, los clips que normalmente uno utiliza para sostener documentos o papeles también nos sirven. Aquí voy a empezar a ubicar las letras, como si estuviera colgando ropa, exactamente igual. Entonces los voy ubicando, juego con los colores, aquí los voy poniendo. Voy a bajar un poco la cámara para que se vea bien. Bueno, así queda entonces, termino de acomodar las letras. Al principio de pronto cuesta un poco de dificultad organizarlas, pero poco a poco le vamos dando que nos queden lo más parejas que se pueda. Ahora vamos a tomar los cáncamos, ¿sí? O esas son como los portallaves, y vamos a utilizar una chincheta o un chinche y vamos a hacer unos orificios guía. Estos orificios guía los vamos a introducir, por ejemplo, esta caja. La medida de todo el contorno de cada una es de 14 centímetros, entonces esa la dividimos en 3 espacios, que son 3 los que vamos a colocar. Esto si queremos que sea también un portallaves, ¿no? Que también quedaría muy bonito. Si lo desean solo como lámpara, entonces hasta aquí quedaría el proyecto. Pero entonces siguiendo que sea un portallaves, que a las mamás nos gusta para tener el orden, entonces cada 3 centímetros y medio con la chincheta vamos a hacer los orificios por donde vamos a introducir cada uno de estos. Entonces la chincheta es una guía, pero ya después vamos introduciendo poco a poco. Como los cáncamos tienen en el extremo, aquí como lo pueden ver, en el extremo tienen como una especie de tornillo, entonces es muy fácil, después de que uno haga el agujero con la chincheta, es muy fácil introducir los cáncamos. Entonces aquí va uno. Hacemos un poco de presión para que entre el tornillo del cáncamo. Aquí va el segundo. E introducimos también el tercero. Y como pueden ver, es un proyecto, la verdad, muy sencillo, pero es muy lindo, que podemos compartir ya sea con los niños en casa. Si quieres hacerlo para negocio, para regalar o para vender, es una excelente idea. No sale muy costoso, la verdad, los materiales son económicos.
pero al final el resultado de que quede como un portallaves o que quede como una especie de lámpara para una mesa de noche queda muy bonito a nivel decorativo. Entonces espero que nos acompañen en nuevos videos, en nuevos paso a paso que les vamos a compartir, que nos regalen tu me gusta, ¿sí? Allí en la parte baja nos regalen tu me gusta, se suscriban al canal si están rojos porque no se han suscrito, compartan en todas las redes sociales, coméntenos qué tal les pareció los proyectos y esperamos compartir muchos más aquí en su canal Arte en tus manos.